Bueno, comenzamos la grabación de nuevo vídeo. Continuamos con el tema 5, reacciones químicas, y hoy vamos a tratar la teoría de colisiones y además vamos a hablar de la influencia a raíz de la aplicación de la teoría de colisiones de distintos factores que permiten modificar la velocidad de los procesos químicos. La teoría de colisiones, antes de empezar a hablar de ella, vamos a centrarnos en lo que hemos visto hasta ahora. Si hasta ahora nos hemos preocupado solo de saber qué sustancias reaccionan, reactivo, producto, que isotiene, producto, ajustar la reacción, etcétera, etcétera. Analizar qué leyes rigen esas reacciones, leyes ponderales, conservación de la masa, ley de Proust y la ley volumétrica de Gay-Lussac, ley de los volúmenes de combinación, pero no hemos respondido todavía una pregunta, y es cómo ocurren o cómo se producen esas reacciones químicas. Quien nos va a dar la respuesta es la teoría de colisiones, ¿de acuerdo? Es la teoría de colisiones la que nos va a dar la respuesta a cómo ocurre esa reacción. La teoría de colisiones plantea dos hipótesis. La primera hipótesis es que para que se produzca una reacción química las partículas tienen que chocar entre sí. Y de esa manera se rompen los enlaces, ¿de acuerdo? Y una vez que se rompen los enlaces se forman los nuevos enlaces. Bien. Segunda consideración. No todos los choques valen, ¿vale? Tiene que haber choques eficaces. Y para que un choque sea eficaz se ha de cumplir dos condiciones. Que el choque tenga la orientación adecuada y que sea con la suficiente energía por parte de las partículas que provoque, por tanto, esa rotura del enlace. Vamos a ver las distintas situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, tenemos aquí un caso de un choque no eficaz, que sería este. Fijaros, la orientación es la adecuada, como aquí se indica. ¿Por qué? Porque esta partícula se dirige una hacia la otra, ¿veis? Esta partícula se dirige hacia esta y esta hacia esta. Y la orientación es adecuada porque parece que va a chocar en la zona donde va a provocar la rotura del enlace. Pero lo hace con insuficiente energía cinética, es decir, la velocidad que llevan las partículas cuando chocan es baja, por lo tanto el choque no tiene la suficiente energía para romper el enlace. Segundo caso, el choque no eficaz. Pues partículas que sí van a la suficiente velocidad, es decir, tienen la suficiente energía cinética para que al chocar provoque la rotura del enlace, pero fijaros como la orientación no es la adecuada. Y ninguna de las dos va a chocar con la orientación adecuada al enlace de la otra, con lo cual no se va a producir la rotura. Es decir, que para que se dé lo que se conoce como un choque eficaz, las partículas tienen que tener la orientación adecuada. Fijaros cómo esta se dirige hacia la otra y va a chocar en la zona de la unión del enlace, y ha de tener la energía cinética suficiente, es decir, ha de ir con la suficiente velocidad para que el choque provoque la rotura. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, deben de chocar entre sí y el choque ha de ser eficaz. Con esta teoría vamos a explicar cómo hay distintos factores que nos permiten a nosotros modificar la velocidad de una reacción química. Bien para que sea más rápida o bien para que vaya más lenta, según nos interese. ¿Qué factores vamos a analizar? Empezamos por la temperatura. Fijaros, ¿qué va a ocurrir cuando aumentamos la temperatura? Pues que le estamos aportando energía a las partículas. Si tienen más energía, tienen más energía cinética. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquellas partículas aquellos choques que no eran eficaces porque no tenían la energía suficiente para romper los enlaces, ahora sí la tienen. Y eso hace que el número de choques eficaces sea mayor. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que un aumento de la temperatura provocará un aumento de la velocidad de la reacción. ¿De acuerdo? Evidentemente, si queremos hacer lo contrario, es decir, si baja la temperatura, tienen menos energía cinética, eso hace que haya un menor número de choques eficaces y por lo tanto, como tardan más en romperse los enlaces, porque el número de choques eficaces es más bajo, la velocidad de la reacción disminuye. Es decir, que si bajamos la temperatura, la velocidad de la reacción también bajará. Pregunta: ¿por qué se refrigeran o se congelan los alimentos? Pues la respuesta no la está dando aquí este factor, la temperatura. Pues muy sencillo. Si refrigeramos, si bajamos la temperatura o llegamos incluso a congelar los alimentos que utilizamos habitualmente, estamos ralentizando la velocidad de descomposición de esos alimentos. ¿De acuerdo?
estamos realizando este proceso. En este caso, disminuimos la temperatura. ¿Qué nos interesa? En este caso, bajar la temperatura. ¿Para qué? Para que los alimentos se conserven. Fijaros cómo, a partir de la influencia de la temperatura y utilizando la teoría de colisiones, podemos explicar algo que nos parece muy común hoy en día. Para conservar alimentos hay que refrigerarlo o congelarlo. Bien. Segundo caso, la influencia de la concentración de los reactivos. Muy sencillo. Si yo aumento la concentración de los reactivos, tengo más partículas. Y si tengo más partículas, la probabilidad de que choquen es mayor. Y por tanto será mayor también la probabilidad de que el número de choques eficaces sea mayor. Si aumenta el número de choques eficaces, la velocidad aumenta. Es decir, que un aumento de la concentración de los reactivos de 1, 2 o de lo que haya, va a provocar que la velocidad de la reacción sea mayor. ¿De acuerdo? Evidentemente, se dará la situación contraria si disminuimos la concentración de los reactivos. Cuanto menor sea la concentración de los reactivos, menor será el número de choques que haya entre las partículas porque hay menos partículas y también disminuirá el número de choques eficaces. En conclusión, pues si disminuye la concentración, disminuye la velocidad. ¿Por qué se descompone más rápidamente un trozo de carne al aire que en un tupper? Pues por la cantidad de oxígeno que hay disponible en el aire que en el tupper. En el aire hay más cantidad de oxígeno, mayor concentración que en el interior del tupper, ¿de acuerdo? Con lo cual se conservará más, se descompondrá más rápidamente en el aire y se conservará durante más tiempo en el tupper. Influencia de la superficie de contacto. Hay veces que tenemos sustancias sólidas, ¿de acuerdo? Y no es lo mismo que esa sustancia sólida, tengamos un trozo de esa sustancia, a que lo trocemos, lo pulvericemos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Lo hagamos polvo, lo trituremos, ¿de acuerdo? Ya estaríamos modificando la superficie de contacto. O lo rompamos en 2, en 3, en 4 trozos. ¿Qué ocurre si aumenta la superficie de contacto? Pues que de esa sustancia que nosotros hemos troceado o que hemos convertido en polvo, hemos pulverizado, pues el número de partículas será mayor, ¿de acuerdo? Cuanto más troceado esté, ¿de acuerdo? Mayor número de partículas de ese reactivo habrá en contacto con el resto. Y seguimos la misma mecánica. Si hay un mayor número de partículas, habrá un mayor número de choques y por tanto el número de choques eficaces aumentará. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va a aumentar. Si realizamos el proceso contrario, disminuir la superficie de contacto, pues estamos en la misma. Baja el número de partículas disponibles para el choque, menor número de choques eficaces y ralentización, por tanto, de la velocidad de la reacción. Ejemplo, ¿por qué el hierro que se utiliza en la construcción se suele proteger con pintura? Pues precisamente para disminuir la superficie de contacto. ¿De acuerdo? Tapamos en la medida de lo posible el hierro que está en contacto con el oxígeno del aire y por tanto evitamos su oxidación, ralentizamos ese proceso. En este caso nos interesa ralentizarlo. Y por último vamos a ver la influencia de los catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son sustancias químicas que se utilizan o bien para aumentar o para disminuir o ralentizar la velocidad de una reacción. Están los catalizadores positivos, que son las que la aumentan. ¿Qué hacen fundamentalmente estos catalizadores? Debilitar los enlaces de los reactivos. Hemos visto antes que para romper los enlaces de los reactivos, ¿de acuerdo? Es necesario que haya choques y que el choque sea eficaz. Es decir, que tenga la orientación adecuada y la energía suficiente. Los catalizadores positivos lo que hacen es que al debilitar los enlaces es más fácil romperlo, es decir, requieren de menos energía. Y al requerir de menos energía, el número de choques eficaces aumenta. ¿Vale? ¿Vale? Bien, ¿qué ejemplos de catalizadores tenemos? Pues tenemos catalizadores inorgánicos, por ejemplo, platino, paladio, etcétera, u orgánicos, las enzimas. Las enzimas se suelen encontrar en la mayoría de los procesos metabólicos que ocurren en los seres vivos, ¿de acuerdo? En las células, ¿de acuerdo? Y son sustancias que hacen que el proceso transcurra a mayor velocidad, disminuyendo la energía necesaria, ¿vale? Además tienen otra característica importante, que con poca cantidad, es decir, con echar unos gramos de platino y paladio, por ejemplo, en un proceso de hidrogenación de un alqueno, por poneros un ejemplo, conseguimos que la velocidad aumente mucho sin necesidad de mucha cantidad. Y además se recupera después del proceso, es decir, no reacciona. Es decir, yo al final el platino y el paladio los recupero.
¿De acuerdo? No son reactivos, son sustancias que favorecen, pero no son los que verdaderamente reaccionan en el proceso químico que consiguen. Por otro lado, tenemos los catalizadores negativos, que lo que hacen es lo contrario. Si los positivos debilitaban los enlaces, los negativos lo que hacen es absorber sobre su superficie esos enlaces. Claro, al absorberlos sobre su superficie y fijarlos, necesitamos de más energía para poder romperlos, con lo cual estamos disminuyendo el número de choques eficaces y ralentizando el proceso. A estos catalizadores negativos se les llama inhibidores. Ejemplo, ¿por qué se utilizan sustancias químicas en la conservación de alimentos? Supongo que habréis visto que muchos alimentos, cuando uno ve la etiqueta, aparecen no sé cuánto, no sé qué. Son edulcorantes, que se llaman. Es una manera de enmascarar las sustancias químicas que se utilizan, pues para darle un sabor, un olor, un color a los alimentos, o incluso el uso de catalizadores. ¿Qué tipo de catalizadores sería en ese caso? Los inhibidores. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es que los alimentos nos duren más. Y para que nos duren más, se tienen que descomponer más lentamente. Entonces, este caso sería un ejemplo de uso de catalizador negativo. ¿Vale? Bien, una vez que hemos visto cómo influyen determinados factores en la velocidad de los procesos, vamos a ver un ejemplo de aplicación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ejercicio. Tenemos la reacción del cobre con el ácido nítrico para dar el nitrato de cobre 1, en este caso, e hidrógeno gaseoso, y nos dice que si podemos aumentar la velocidad de la reacción según determinadas modificaciones que hagamos. ¿Vale? Vamos uno por uno. En el primer caso nos dice disminuir la temperatura. Seguimos la mecánica. ¿Qué ocurre si disminuye la temperatura? Pues que el número de partículas de reactivos, las partículas de los reactivos disponen de menos energía, para moverse menos energía cinética. Si tienen menos energía cinética, el número de choques eficaces va a ser más pequeño. Por lo tanto, la disminución de la temperatura se va a traducir en una disminución de la velocidad. Es decir, bajando la temperatura no voy a aumentar la velocidad. Segundo caso, aumentamos la cantidad de uno de los reactivos. Aquí vamos a la influencia de la concentración, otro de los factores que hemos visto. Si aumentamos la cantidad de nítrico, el número de partículas aumenta y con ello la probabilidad del número de choques eficaces. De ahí que un aumento de la cantidad de nítrico suponga un aumento de la velocidad. Este sí nos permitiría aumentar la velocidad. ¿De acuerdo? Y por último, si usamos cobre en polvo, aquí estamos hablando de la superficie de contacto. ¿De acuerdo? Si tenemos cobre en polvo, el número de átomos de cobre será mayor y el número de choques también será mayor. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de que el número de choques sea eficaz y por lo tanto el mayor número de choques eficaces. ¿Qué deducimos de aquí? Que cuanto mayor número de choques eficaces haya, mayor será la velocidad. Es decir, que usando el cobre pulverizado en polvo, podemos hacer que la velocidad de la reacción sea mayor. Es decir, que aumentando la concentración o la cantidad de nítrico o usando el cobre en forma de polvo y no un trozo de cobre metálico, podemos aumentar la velocidad de la reacción, mientras que disminuyendo la temperatura lo que haremos será el efecto contrario. Bien, espero que con este ejercicio de ejemplo y con las explicaciones que hemos visto de la teoría de colisiones y sus dos hipótesis de trabajo y la influencia de los distintos factores como temperatura, superficie de contacto, concentración de reactivos y el uso de catalizadores, podáis resolver las cuestiones que se os planteen sobre cinética o velocidad de procesos químicos, que como habéis visto, pues son fundamentalmente cuestiones de tipo teórico. ¿De acuerdo? Bien, pues finalizamos el